Hola, viajeros de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentaban las enfermedades en la Edad Media? En una época donde la ciencia apenas comenzaba a desarrollarse y la religión lo dominaba todo, las explicaciones sobre las enfermedades eran tan fascinantes como aterradoras. Hoy, vamos a descubrir cómo lidiaban con las temidas enfermedades de transmisión sexual, las creencias que tenían sobre ellas y los tratamientos que, a menudo, eran peores que la enfermedad misma. Así que prepárate para un viaje al pasado, dale un like al video y comencemos. La medicina en la Edad Media se basaba en gran medida en conjeturas. Durante la época de la peste negra, el conocimiento sobre cómo funcionaban las enfermedades era muy básico. En una era gobernada por la religión, estas enfermedades a menudo se vinculaban con cuestiones morales. Las ETS se consideraban un castigo por comportamientos inmorales. Dado que no había una base sólida para comprender qué causaba las enfermedades, las personas de la Edad Media inventaban sus propias teorías sobre cómo se transmitían. Por ejemplo, si alguien contraía una ETS y frecuentaba lugares nocturnos, algunos pensaban que las enfermedades no provenían del contacto físico, sino del pecado cometido. Aunque las relaciones íntimas fuera del matrimonio se consideraban un pecado, las personas que trabajaban en este campo eran toleradas en cierta medida. Sin embargo, el pecado, según las creencias de la época, tenía consecuencias, y muchos pensaban que la fornicación resultaba en castigos físicos, lo que hoy llamamos ETS. En la Europa medieval, una sociedad cristiana y patriarcal, las mujeres eran vistas como más débiles y consideradas inferiores. A menudo, se les veía como una tentación en el sentido negativo de la palabra. Las trabajadoras nocturnas, por ejemplo, no recibían respeto, especialmente cuando se las consideraba portadoras de enfermedades. Incluso se les podía prohibir la entrada a ciertos lugares por ser vistas como portadoras de la enfermedad ardiente. Cuando un hombre se contagiaba, no solo culpaba a una mujer en particular, sino a todo el género, optando en algunos casos por relacionarse únicamente con hombres para evitar futuras infecciones. Además, el término lepra se utilizaba para describir muchas enfermedades, incluidas las ETS. Dado que los medievales no tenían el mismo conocimiento médico que nosotros hoy en día, un solo término a menudo se usaba para muchas condiciones diferentes. Incluso la sífilis, una ETS claramente distinta, era vista como resultado de una joven que había tenido contacto con un leproso. Las enfermedades estaban tan entrelazadas con la imaginación medieval y la idea del pecado que se hacía difícil distinguirlas unas de otras. El uso de preservativos tiene una historia muy antigua. Ya en el siglo XVI, un italiano llamado Gabriel Falloppio desarrolló un tipo de preservativo específicamente para prevenir la sífilis. Este estaba hecho de lino y empapado en sustancias químicas, y en las pruebas, ninguno de los 1100 hombres que lo usaron contrajo la enfermedad. Se ataba con una cinta que también pretendía atraer a las mujeres. Aunque no hay mucha información sobre el alcance de su uso, los preservativos han existido durante mucho tiempo. Falloppio no fue ni el primero ni el último en crear un dispositivo para prevenir el embarazo y las enfermedades. La sífilis, además de considerarse un castigo por inmoralidades, era vista como una enfermedad extranjera en muchos lugares. En Italia, Alemania e Inglaterra la llamaban la enfermedad francesa, mientras que los franceses la llamaban la enfermedad napolitana, culpando a Italia. Los rusos la conocían como la enfermedad polaca, los polacos la llamaban enfermedad alemana, los turcos la conocían como la enfermedad cristiana, y en el norte de la India, hindúes y musulmanes se culpaban mutuamente. Aunque hay muchas teorías sobre el origen de la sífilis, en la Edad Media, la conexión con la inmoralidad y el extranjero ayudó a demonizarla aún más. ¿Cuántas ETS existían en la Edad Media? Los investigadores modernos pueden hacer conjeturas sobre lo que experimentaban las personas con ETS en la Edad Media, pero es importante recordar que no utilizaban la misma terminología que hoy. Podemos suponer que enfermedades como la sífilis y la gonorrea existían, pero no con los nombres que usamos ahora. Lo que llamaban enfermedad ardiente podría haber sido gonorrea, pero no tenemos forma de saber si todos los casos eran realmente gonorrea o si otras infecciones también recibían ese nombre. Aunque las personas de aquella época no tenían que preocuparse por enfermedades modernas como el VIH,
no podemos estar seguros de qué enfermedades eran exactamente motivo de preocupación, excepto aquellas que se trataban ampliamente, como la sífilis. El tratamiento de las ETS en la Edad Media no era muy eficaz. La mayoría de los médicos de la época trabajaban bajo la teoría de los humores, que sostenía que la salud dependía del equilibrio de ciertos elementos en el cuerpo. Para las trabajadoras sexuales, no se trataba tanto de curar la enfermedad como de ocultar los síntomas con tintes, grasas animales y otros remedios. Algunos tratamientos, de hecho, eran extremadamente dañinos para la salud. Por ejemplo, el mercurio se utilizaba frecuentemente para tratar la sífilis, pero su uso prolongado podía llevar a un deterioro cognitivo e incluso a la muerte. Otros métodos incluían el uso de sanguijuelas o incluso golpear las partes íntimas con objetos pesados, ninguno de los cuales era realmente efectivo. Otra creencia era que tener relaciones con una virgen podría curar una ETS. Debido a que estas enfermedades se consideraban castigos por pecados, la virginidad se veía como una cura natural. Sin embargo, esto solo resultaba en que las mujeres contrajeran infecciones y luego fueran castigadas por ser vistas como impuras. Los tratamientos eran a menudo personalizados. En lugar de tratar la enfermedad en sí, los médicos trataban al individuo basándose en sus síntomas y lo que pensaban que causaba el desequilibrio de humores. Por ejemplo, para la sífilis, creían que el exceso de un humor llamado pituita o flema era la causa, y recomendaban a los pacientes escupir mucho para eliminar la sífilis. Algunos médicos medievales recomendaban que aquellos que tenían relaciones con personas infectadas se lavaran los genitales con vinagre y orina después del acto. Obviamente, esto no ayudaba a prevenir la transmisión de ETS, pero también sugerían métodos más extremos como cortar la carne afectada. ¿Te habías imaginado alguna vez cómo era tratar una enfermedad en aquellos tiempos? ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tus comentarios y no te vayas sin dejar tu super like. Y así concluye nuestro viaje por el misterioso y, a veces, espeluznante mundo de la medicina medieval. Como hemos visto, las creencias de la época sobre las enfermedades y sus tratamientos eran tan diversas como sorprendentes, y muchas de ellas nos parecen, hoy en día, verdaderamente increíbles. Espero que hayas disfrutado este recorrido y que hayas descubierto algo nuevo sobre cómo nuestros antepasados enfrentaban los desafíos de la salud en tiempos pasados. Si este video te ha parecido interesante, no olvides dejar tu super like para apoyar al canal y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios llenos de curiosidades históricas. También nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué parte de la medicina medieval te ha parecido más impactante? ¿Hay algún otro tema histórico que te gustaría explorar con nosotros? Déjanos tus ideas y sugerencias en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran estos fascinantes datos del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video con más historias increíbles del ayer. Hasta pronto y que tengas un excelente día.